La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX. Entre 1939 y 1945, Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas, las potencias del Eje, con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas, y los aliados, con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros. La guerra contó con la invasión de Polonia y posteriores guerras relámpago desarrolladas por los nazis hasta el día de la victoria. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Crisis del 29. La Gran Depresión desencadenó una serie de eventos económicos que afectaron gravemente a las naciones, aumentando el desempleo y reduciendo el comercio mundial, lo que generó tensiones y descontento social en varios países. Desarrollo armamentístico. Las potencias mundiales están en una carrera armamentística, aumentando sus fuerzas militares y tecnológicas en preparación para un posible conflicto. Necesidad de recursos. La búsqueda de recursos naturales y territorios para expandir el poder económico y militar de las naciones influyó en las políticas expansionistas y agresivas de algunas potencias, aumentando las tensiones internacionales. Nacionalismo. El sentimiento nacionalista exacerbado en varios países, junto con la búsqueda de restaurar la grandeza nacional y la dominación sobre otros territorios, alimentó el deseo de poder y conflicto. Enfrentamiento ideológico. La confrontación entre diferentes ideologías políticas, como el fascismo y el comunismo, generó tensiones internacionales y conflictos que llevaron eventualmente al estallido de la guerra. Tratado de Versalles. Las duras condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial generaron resentimiento y deseo de revancha, contribuyendo al clima de hostilidad que precedió la Segunda Guerra Mundial. Ideología nazi. La ideología nacionalista y expansionista del régimen nazi en Alemania promovió la conquista y la supremacía racial, lo que llevó a acciones agresivas y conflictos con otras naciones. Una de las batallas importantes fue la invasión a Polonia en 1939, que fue el resultado de las ambiciones expansionistas de Hitler y la colaboración entre Alemania nazi y la Unión Soviética bajo el pacto Molotov-Ribbentrop. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas lanzaron un ataque sorpresa contra Polonia, denominada Guerra Relámpago, que combinaban ataques aéreos, terrestres y acuáticos altamente coordinados. Las ciudades polacas fueron bombardeadas y las fuerzas terrestres alemanas avanzaron rápidamente, superando a las defensas polacas en muchas áreas. Esta agresión provocó la declaración de guerra por parte de Francia y el Reino Unido contra Alemania, marcando el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Otra de las batallas importantes fue el ataque Pearl Harbor, que se dio el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó por sorpresa la base naval estadounidense de Harbor, en el archipiélago de Hawái. La sorprendente maniobra japonesa provocó que Estados Unidos entrara en el conflicto bélico como parte del bando aliado. Otra de las batallas importantes fue la de Normandía, que consistía en llevar a cabo un gran desembarco de los aliados en las playas de Normandía como estrategia para abrir un nuevo frente en la Europa occidental y empezar a reducir el dominio alemán. También participó la Batalla de las Ardenas, que fue una ofensiva alemana lanzada en 1944 a la región de las Ardenas, actualmente Bélgica y Luxemburgo, con el objetivo de sobrepasar las líneas enemigas, tomar el puerto de Amberes y embolsar a las fuerzas enemigas contra las costas del Mar del Norte. En el frente europeo, después de la invasión a Polonia, Alemania continuó con su expansión, invadiendo Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. En 1940, a pesar de sus éxitos, Alemania no logra derrotar a Gran Bretaña. En 1941, Alemania atacó a la Unión Soviética, avanzando hacia Moscú, pero por el crudo invierno y un contraataque soviético no lo pudo lograr. Después de la derrota alemana en Stalingrado, los aliados organizaron el desembarco de Normandía, lo que les permitió abrir un nuevo frente en Europa occidental. Tras una serie de derrotas y el avance aliado, Alemania se rindió en mayo de 1945, poniéndole fin a la guerra en Europa. En el frente asiático, Estados Unidos lideró una serie de batallas en el Pacífico, incluyendo la Batalla del Mar El Coral, Midway, Guadalcanal, entre otras. Fueron cruciales para debilitar el poderío japonés. Además, la guerra concluyó con la rendición de Japón luego de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki.
Un personaje muy importante en la guerra que no podemos evitar nombrar es Adolf Hitler. Su polémico liderazgo llevó a la Segunda Guerra Mundial y a crímenes contra la humanidad, como la Guerra del Relámpago, una táctica militar para atacar rápidamente a los enemigos. El famoso Holocausto, que fue el genocidio extremo de millones de personas, donde también obligaban a las víctimas a trabajar. Por ejemplo, uno de estos campos de exterminio fue el campo de Auschwitz en Polonia, que se dividía en 3 campos. También los nazis crearon el gueto de Varsovia en Polonia, donde confinaron a miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y por último, la frontera vital fue una doctrina que tomó Hitler para excusar su expansionismo territorial. La Segunda Guerra Mundial no termina gracias a tratados, termina por conferencias de paz. Se llevaron a cabo 5 conferencias. La primera fue la Conferencia de Teherán en 1943, firmada por los líderes de las 3 potencias aliadas, Churchill, Roosevelt y Stalin. Se acordó el desembarco en el frente occidental y se reconocieron los territorios incorporados por la Unión Soviética en el este de Polonia. La Conferencia de Yalta se llevó a cabo en 1945 por los líderes aliados que se reunieron en Yalta para finalizar la Guerra de Crimea, para acordar los detalles del final de la guerra y establecer fronteras entre territorios liderados por los ejércitos soviéticos y los occidentales. A fines de 1945 se dio la Conferencia de Potsdam, después del fin de la guerra en Europa, donde se planificó el futuro de Alemania, las reparaciones y los juicios de la guerra. Pero las tensiones entre Truman y los soviéticos, con su política en Europa Oriental, llevaron al contexto de la Guerra Fría. Gracias a la Conferencia de Yalta y Potsdam, Alemania se dividió en 4 bloques. En el noroeste se encontraba Francia, encabezado por Charles de Gaulle. En el suroeste, Reino Unido, encabezado por Churchill. En el noreste, la Unión Soviética, con Stalin, Khrushchev y Leonid Brezhnev. Y en el suroeste, Estados Unidos, con Truman y Eisenhower. La quinta conferencia de paz se dio en 1947 y fue la Conferencia de París, que fue la única conferencia que resuelve temas económicos con el Plan Marshall, que fue un programa de recuperación económica impulsada por Estados Unidos, específicamente por George Marshall, que le brindaba ayuda económica a Europa Occidental, que para ese entonces estaba debilitada económicamente. Y en esta conferencia también se inicia el golpe de Praga. Las consecuencias de la guerra fueron múltiples. Los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los grandes vencedores y se posicionaron como las potencias rivales del nuevo conflicto conocido como Guerra Fría. Mientras Gran Bretaña, Francia e Italia, las cuales tuvieron una rápida recuperación económica, pasaron a ser potencias de segundo orden. Por su parte, la división política de Europa sufrió importantes modificaciones. Por ejemplo, Alemania fue dividida entre los vencedores por el Muro de Berlín, con un sector occidental bajo el sistema capitalista, representado por Estados Unidos, y uno oriental bajo el sistema comunista, promovido por la Unión Soviética. Por lo que en los años siguientes, Estados Unidos y la Unión Soviética serían los grandes sistemas mundiales en disputas, es decir, el mundo bipolar. Este enfrentamiento implicó el desarrollo de armamento atómico, lo cual atemorizó a toda la población mundial ante la posibilidad de una guerra nuclear que eliminaría a gran parte de la humanidad. Como conclusión de la Segunda Guerra Mundial, fue con la derrota de las potencias del eje, principalmente en Alemania, Italia y Japón, que esto marcó el comienzo de una nueva era geopolítica, el surgimiento de las superpotencias y el establecimiento de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas son una organización internacional fundada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, en donde su objetivo es mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar la cooperación entre naciones y resolver los conflictos de manera pacífica. Además, la ONU tiene 6 órganos principales,
incluida la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Secretariado, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria. Además, cuenta con numerosos programas, fondos y agencias especializadas que abordan una amplia gama de problemas. También las Naciones Unidas promovían la paz y la cooperación internacional. Hitler. ¿Y ahora quién se acuerda de los armenios? Con humanidad y democracia nunca han sido liberados de los pueblos. Papa Francisco, aún hoy sigue la Guerra Fría. Churchill. Una cortina de hierro ha caído sobre Europa.